cuento quiénes me acompañan esta noche. María Irene Romero, historiadora ella, y Gregorio Caro Figueroa, historiador, periodista, escritor, que bueno, me acompañan para hacer referencia a esta fecha patria que la conmemoramos el viernes 25 y que hoy nosotros la dedicamos como referencia, como reflexión y para tratar como siempre de hacer un aporte a la comunidad. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, Irene, ¿alguna reflexión sobre lo que dije al presentar el programa? Sí, me parece importante que siempre volvamos sobre los temas históricos, sobre todo para recordar cómo hemos nacido, cómo nos vamos desarrollando como nación y sobre todo qué perspectiva podemos tomar de estos hechos históricos para enfrentar este proceso de nuestros días que nos pone frente a la reflexión hasta qué punto ese nacimiento de nuestra nación nos ha dejado libres o si todavía seguimos siendo dependientes. Si es que verdaderamente esta revolución no la tenemos que reeditar todos los días pensando en que para construir la nación necesitamos independizarnos de muchas cosas, porque muchas veces estamos atados a acontecimientos que en realidad nos unen a una esclavitud en ideas, en dependencias económicas, en hechos que no hemos superado como nación. Entonces a mí me parece particularmente interesante el volver la mirada hacia nuestro pasado y ver qué deudas todavía nos quedan para crecer. Ese es el sentido de que miremos la historia, no solamente como un relato, como una narración lisa, simple y sin que nos deje ninguna enseñanza, sino que ese pasado lo tenemos que revivir en función de lo que puede significar tomar elementos para mejorar nuestro presente. Ahora, lo curioso es que al hombre, no voy a usar el término genérico, al hombre y a las mujeres, aún en el mayor desencuentro los une la desgracia, ¿no? Sí. Me remito a hechos como terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, tsunamis. Ahí el hombre se une y trata de luchar por el uno por el otro, sin límites, sin mezquindades, pero siempre unidos en la desgracia. Bueno, en aquella oportunidad creo que nos unía la desgracia, esa dependencia, esa colonia, digamos, que el ciudadano, digamos, el pueblo no quería, aunque había quienes sí la querían, naturalmente, ¿no? Pero ahora no estamos en esa situación, sin embargo, parece que se repitieran los hechos, ¿no? Tenemos situaciones contrapuestas, unos quieren seguir siendo esclavos de algo y otros, aunque esclavos de otra cosa, pero siempre tenemos una dependencia, ¿no? O de ideales o de capitales y nos sigue llevando al desencuentro y ni la desgracia que vive la Argentina ahora, porque vive una desgracia de décadas, pero que va subyugando al pueblo, aumentando la pobreza, la indigencia, la falta de salud, de educación sobre todo, ni eso nos une. ¿Cuál es tu reflexión sobre eso? A ver, primero, una fecha como esta histórica tiene sentido en la medida parte de la ceremonia, de las conmemoraciones que recordamos de la escuela. Son fechas que deberían llevar un poco a reflexionar sobre el sentido y qué fue aquello, que muchas veces tenemos, digamos, descripciones, relatos muy simplistas de los hechos, pero que hay también una necesidad de tratar de comprenderlos y de explicarlos. En primer lugar, digamos, es muy discutible decir, bueno, que el 25 de mayo de 1810 nos independizamos de España porque en realidad fue un movimiento, ¿no? Aunque parezca muy extraño, pero fue un movimiento, digamos, de reafirmación de la lealtad al rey Fernando VII que estaba preso. Y entonces, así como en España se crearon juntas de gobierno que declararon su fidelidad al rey y su aspiración, digamos, de desalojar a las tropas de Napoleón, en América
la mayoría de los cabildos con distintos matices, también, digamos, juraron lealtad al rey Fernando VII que estaba cautivo. Tuvieron que pasar, bueno, los 6 años hasta el Congreso de Tucumán, que, digamos, la Argentina... Ahora, perdona que te interrumpa Sí, una pregunta. ¿Ahí era una verdadera lealtad o era una lealtad disfrazada para llevar adelante la guerra de la independencia? Es discutible, porque decía, bueno, se utilizaba, la expresión era la máscara de Fernando VII, pero realmente era muy difícil, después de casi de 3 siglos, de la administración española, que dejó muchas cosas también, hizo una estructura, sobre todo administrativa, institucional, muy importante, criticable como todo en muchos aspectos, pero en realidad, digamos, nosotros hablamos el idioma español, heredamos instituciones españolas, las modificamos, pero quienes protagonizaron los hechos de 1810, 1816, la guerra de la independencia, absolutamente todos tenían un vínculo muy fuerte con España, eran en su totalidad los dirigentes hijos de españoles, de funcionarios españoles en América, y la idea fue cuando... ¿Cómo? Como lo fue Güemes. Claro, el padre Güemes era muy importante. En la medida que cuando reasume, digamos, el trono el rey Fernando VII en 1814, él, en vez de, digamos, lograr un acuerdo e incorporar, como era la pretensión de las Cortes de Cádiz, de incorporar a los reinos, digamos, al reino de España, a las posesiones que tenía de América, el rey reforzó el absolutismo monárquico, envió, digamos, tropas para sofocar las rebeliones, el único lugar casi que estaba en difícil situación, pero que no había caído, digamos, en poder de los españoles, era el Río de la Plata, y dentro del Río de la Plata, bueno, esta región de lo que es hoy el noroeste argentino y el Alto Perú, donde se libró la mayor batallas y la mayor conflicto militar en este escenario. Ahora, perdón, Gorín, más allá de los hechos históricos, la pregunta mía apuntaba si vos no crees que estamos ahora desunidos y no tenemos la posibilidad de unirnos en la desgracia, decía yo, lo que hace, digamos, más difícil la salida de nuestra situación, porque estamos muy desencontrados. Claro. Y creo que tenemos que encontrar el camino de lograr una libertad, digamos. Claro. Bueno, yo creo que, digamos, que una democracia no consiste en unir, en uniformar. Si por unión entendemos uniformación, uniformar no. Se dice que, digamos, precisamente el valor de una democracia es encontrar la forma de sabernos dividir, en el sentido de discrepar, disentir, por supuesto, para avanzar. Eso que acabas de decir es estar unidos en el disenso aún, claro, pero hay que estar unidos. Pero tenés por lo que no tiene, digamos, que tenemos que remitir nuestros comportamientos, nuestras actitudes, a un instrumento, digamos, fundamental que lamentablemente en Argentina en los últimos 150 años ha sido desconocido, vulnerado, derogado, mutilado, que es la Constitución Nacional, que esa es la regla de juego para la convivencia de una sociedad. Entonces, volver al respeto a la ley, empezando por la Constitución. Lo que se luchó aquí es por crear instituciones, por construir casi desde la nada un Estado nacional, que era un fenómeno, digamos, en el mundo europeo sobre todo, que se estaba gestando. Dotar de instituciones, sobre todo de una Constitución Nacional respetada por todos. La Argentina es un país que tiene una historia muy corta, 208 años de la fecha que estamos conmemoramos el otro día. Es un país muy joven que hizo durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzo de la década del siglo XX logró los mayores éxitos en cuanto no solamente a su crecimiento económico, a la extensión de la red ferroviaria, a la inmigración masiva, sino también, digamos, un enorme proceso pacífico de transformación educativa que llevó a la Argentina a estar en los primeros planos en el mundo. Sí, ¿no? hasta un tercio, digamos, del siglo pasado. Claro, Joaquín B. González creo que decía que una nación se define por la continuidad del esfuerzo. Y la Argentina en 208 ha tenido momentos muy difíciles, ha habido desencuentros, las guerras civiles se prolongaron muchísimo tiempo,
durante toda la guerra de independencia sucedieron las guerras civiles, luego los conflictos políticos, también expresados muchas veces a través de la violencia, de manera tal de que es un proceso de aprendizaje que no ha terminado y que si uno mira la historia no debería, digamos, que cada uno fabriquemos una versión histórica de acuerdo a nuestros intereses políticos, ideológicos, sino verdaderamente ver la historia con rigor, ver la historia de una manera rigurosa y transmitirla, no solamente como una enseñanza, a ver, como era en la escuela, que yo no condeno eso, me parece que nos dio una base, pero que resulte insuficiente. Los ciudadanos tenemos que, ahora lo que de hace mucho tiempo se habla de ejercer, de tener una vocación del ejercicio de un patriotismo constitucional. O sea, de nuevo volvemos a que esos valores son los que nos tienen que, digamos, reunir. Bueno, Gori apunta a algo que es interesante, ¿no? Porque él está hablando de educación, que en un tiempo estuvo bastante bien llevada, con un objetivo bastante claro. Está bien que la ley 1420 duró demasiado y no se la revisó, no se hizo hincapié en que había que mejorar algunos temas, no se podía tener un siglo, una misma ley, pero también es verdad que hemos pasado una etapa donde hemos tenido demasiadas transformaciones en muy corto tiempo, es decir, que parece que hemos ido experimentando con leyes educativas que no han dado resultado, que en un corto plazo, en lo que llevamos de vida democrática, hemos tenido varias legislaciones con diferente mirada, y en esa mirada también entra la historia. Y la que se hicieron reforma educativa, por ejemplo, en la época de Alfonsín, que me pareció más un negociado, digamos, de algunos políticos que realmente una intención de mejorar la educación.